Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar desde este video. Espero que todos se encuentren muy bien desde sus casas, que se cuiden mucho. Y en este video vamos a continuar con el tema de resonancia magnética nuclear, específicamente de carbono 13. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a aprender a calcular los desplazamientos químicos de cada uno de los carbonos de tipo sp3 que se encuentran en una estructura. Eso quiere decir que vamos a aprender a calcular los desplazamientos químicos de cada uno de los carbonos alifáticos que se encuentran en cualquier estructura. Entonces vamos a seguir esta metodología, pero para continuar yo necesito que ustedes tengan las tablas de desplazamiento químico que se las dejé en el aula virtual, impresas por favor. Además de eso necesito que previamente hayan revisado la clase que les dejé colgada también en la plataforma para que ustedes ya conozcan los conceptos básicos que utilizaremos a continuación, porque no nos vamos a detener mucho en eso, ¿sí? Entonces, como podrán ver, yo tengo escritas dos estructuras químicas idénticas que son con las que vamos a trabajar. Una de ellas la vamos a trabajar para realizar el cálculo y la otra la vamos a tener de referencia para el efecto del grupo funcional. ¿Qué vamos a colocar aquí? Miren, efecto del grupo funcional. En esta estructura de efecto de grupo funcional colocaremos las tres letras griegas que les comentaba, que son las únicas que se utilizan para definir la posición del grupo funcional con respecto al carbono que estemos estudiando. Lo primero que deben de hacer ustedes, jóvenes, es enmarcar el grupo funcional del compuesto que estén analizando. Una vez ustedes han enmarcado el grupo funcional, ¿sí?, el carbono adyacente a este grupo funcional será denominado carbono alfa. El siguiente va a ser el carbono beta y el siguiente va a ser el carbono gamma. Comentarles, estas letras que hemos colocado no se van a mover, ¿sí? No se tienen que mover y por tanto esa es la razón por la cual las coloco en color rojo y en una estructura aparte. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar a sacar los desplazamientos químicos de cada uno de los carbonos. Lo primero es hacer el análisis de la estructura. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la estructura que estamos estudiando? Miren, tiene 5 átomos de carbono. Ahora la pregunta es, viendo la equivalencia o no equivalencia de los carbonos en esta estructura, ¿cuántas señales voy a obtener en un espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13? Voy a obtener, ¿cuántas señales? 4 señales, exactamente, miren, 4 señales. ¿Por qué? Porque el carbono que estoy señalando, al cual voy a denominar desde ahora carbono número 1, ¿sí?, es equivalente a este carbono que estoy observando acá. Y recuerden que si hay dos carbonos que son equivalentes en una misma estructura, estos me van a producir una única señal, una sola señal para esos carbonos. Excelente. Entonces vamos a comenzar. Desplazamiento de carbono 1. El desplazamiento químico del carbono 1. Y para comenzar el cálculo, nos vamos a basar, miren, en la fórmula que ya conocemos. Valor de la base. ¿Cuánto vale la base para los carbonos tipo sp3? Vale menos 2.5 partes por millón. A eso le vamos a sumar el tipo de carbonos, ¿sí? Recuerden que estos tipos de carbonos son alfa, beta, gamma, delta y épsilon, ¿sí? Y estos van a ir cambiando de acuerdo al carbono que yo esté analizando en la estructura. Así, para el caso del carbono número 1, ¿sí?, con respecto a este carbono número 1, yo poseo, miren, un carbono alfa
2 carbonos beta y un carbono de tipo gamma, ¿sí? Entonces lo único que me hace falta es sumar cada uno de los valores de desplazamiento químico para cada tipo de carbono que tengo con respecto al carbono analizado, que es mi carbono número 1. Acá podemos ver los tipos de carbono, ¿sí? Para el caso del alfa tiene un valor de 9.1, ¿sí? Para el caso del beta tiene un valor de 9.4, por tanto colocaré 9.4 por 2, porque son 2 betas los que tengo. Y para el caso del gamma tiene un valor de menos 2.5 partes por millón, ¿sí? Además de esto, la fórmula me pide que le sume el impedimento estérico, ¿sí? En el video de la clase aparece qué es el impedimento estérico y cómo vamos a analizar los carbonos de acuerdo a eso. Este carbono que estamos analizando es un carbono primario, ¿sí? Es un carbono de tipo primario, y el carbono que se encuentra a la par es un carbono de tipo terciario, ¿sí? El impedimento estérico se ve sobre los carbonos adyacentes al carbono que se está evaluando. Entonces yo solo tengo un carbono adyacente que es de tipo terciario. Me voy a la tabla, busco primario con terciario, ¿sí? Y aquí está, y tiene un valor de menos 1.1. Y se lo pongo acá, menos 1.1, que será el valor del impedimento estérico para este carbono. Y finalmente, ¿qué es lo que me queda pendiente? Es el efecto del grupo funcional. Para eso he escrito, miren, la estructura referencia acá. Vamos a señalar en la estructura el carbono que estamos estudiando, que es el carbono número 1, ¿sí? Pregunto, sobre el carbono número 1, ¿existe cualquiera de las letras griegas alfa, beta o gamma? No, ¿sí? No hay ninguna. Entonces eso quiere decir que este grupo funcional no tiene un efecto significativo sobre el desplazamiento de mi carbono número 1. Por lo tanto, no le tengo que sumar nada y hasta acá llega mi cálculo para el desplazamiento químico en mi carbono número 1, ¿sí? Saquen sus calculadoras, por favor, y me sacan el dato. Ahora vamos a continuar sacando, ¿sí?, el desplazamiento químico para mi carbono número 2, ¿sí? Y si se han dado cuenta, ¿qué hice? Borré todo lo que yo ya había escrito de mi estructura y de mi análisis anterior, para no confundirme, ¿sí? Poco a poco ustedes van a ir agarrando un poquito más de experiencia y habilidades, que no les va a tocar estar borrando ni escribiendo tanto, ¿sí? Ya lo van a hacer mental. Pero por el momento lo vamos a hacer así. Ahora nos toca analizar este carbono, denominado carbono número 2, ¿sí? Carbono número 2. Entonces escribiremos desplazamiento químico para el carbono número 2 es igual a la base. ¿Cuánto es la base para un carbono de tipo sp3? Menos 2.5. ¿A eso qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar los tipos de carbono que existen con respecto al carbono analizado, que es mi carbono número 2. Veamos, este carbono es un carbono de tipo alfa, otro carbono de tipo alfa y otro carbono de tipo alfa. Y el siguiente es un carbono de tipo beta. Como verán, en el caso del carbono número 2 tenemos 3 carbonos de tipo alfa, por tanto colocamos 9.1 y lo multiplicamos por 3, más 9.4, que es el valor del desplazamiento químico para un carbono tipo beta. Luego de eso vamos con la sumatoria del impedimento estérico y veamos qué tipo de carbono es el carbono número 2. Es un carbono de tipo terciario, ¿sí? Es un carbono de tipo terciario. Adyacente a él hay un carbono de tipo primario. Al otro lado también tenemos un
carbono de tipo primario y al otro lado tenemos un carbono de tipo secundario. Buscamos en la tabla de impedimento estérico si existe terciario con primario. Veamos, terciario con primario no existe en la tabla, por tanto este impedimento no le va a afectar en su desplazamiento. Y veamos terciario con secundario. Terciario con secundario sí existe en la tabla y tiene un valor de menos 3.7. Menos 3.7. Perfecto, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que nos pide la fórmula? Nos pide sumarle el efecto del grupo funcional. Para esto, nuevamente nos acercamos a la estructura referencia para el efecto del grupo funcional. Señalamos el carbono que estemos analizando y ahora les vuelvo a preguntar sobre el carbono número 2. ¿Hay alguna letra griega sobre él? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Gamma. Eso quiere decir que el grupo funcional con respecto al carbono 2 se encuentra en posición gamma, ¿sí? Recuerden algo, si está en posición gamma y vemos la tabla, ¿sí?, de grupos funcionales, vean que gamma no necesita que ustedes definan si se trata de terminal o interno. Entonces únicamente vamos a buscar el grupo funcional y como está en posición gamma solo tiene un valor. Entonces vamos a buscar el grupo OH, el grupo oxidrilo, y nos vamos a ir justo, ¿sí?, a la parte del valor de gamma, que tiene un valor de menos 5 partes por millón. Le ponemos menos 5 partes por millón y hacemos la sumatoria, ¿sí? Y así tenemos el valor del desplazamiento químico para el carbono número 2. Recuerden que la única letra la cual no define si es interno o terminal es la letra gamma, es la posición gamma. Ya vamos a ver qué pasa con el siguiente carbono, que está en posición beta al grupo funcional. Entonces, saquen sus calculadoras y ponen ustedes el desplazamiento químico para cada uno de los carbonos. Ojo, cuando ustedes ya tengan el desplazamiento químico calculado, lo único que queda, ¿qué es? Es ir a buscar la señal en el espectro y asignar este carbono a una señal específica en el espectro DAD. Entonces vamos a continuar con los siguientes carbonos y sus desplazamientos químicos. Vean que tengo cuidado con esta pizarra porque si no me va a caer encima, niños. Vamos a ver. Si quieren volver a escribir la estructura porque les sale mejor, está bien, no hay ningún problema. Entonces continuamos con el análisis de los carbonos de esta estructura, que es una estructura bastante sencilla, ¿sí? Y vamos a continuar con el análisis del carbono número 3, ¿sí? El desplazamiento químico del carbono número 3 es igual a la base de un carbono tipo sp3 menos 2.5 más tipos de carbonos. Ya ustedes ya lo pueden comenzar a hacer mental, ¿verdad? Miren, estos son carbonos de tipo alfa y dos carbonos de tipo beta, ¿sí? Alfa, beta, ¿sí? Entonces, lo que me queda es sumar 9.1 por 2, porque tenemos dos alfas, y más 9.4 por 2, porque tenemos dos betas. Luego de esto vamos con el impedimento estérico. Estamos observando a un carbono de tipo secundario. A la par de él tiene un carbono de tipo también secundario. Vean por favor la clase del video que les explica por qué ¿sí?, se trata de un carbono secundario, que era el concepto que íbamos a reaprender, ¿sí? Y un carbono de tipo terciario, ¿sí? Un carbono de tipo terciario. Entonces buscamos en la tabla de impedimento estérico, ¿sí? Para un impedimento secundario con secundario, este no existe,
Y para un impedimento de tipo secundario terciario, sí existe. Y tiene un valor de menos 2.5. Menos 2.5. Ahí estamos. Perfecto. Y finalmente lo que nos toca es ver el efecto del grupo funcional, ¿sí?, en esta estructura, en este carbono. Veamos. Vámonos a la estructura referencia, ¿sí? Acá tengo mi carbono número 3, ¿sí? Y sobre él hay una letra. Es la letra beta. Por tanto, el carbono número 3, o el grupo funcional, mejor dicho, con respecto al carbono 3 analizado, está en posición beta. ¿Beta qué? Beta terminal. Vean, voy a puntear, ¿sí? Voy a puntear la cadena principal, ¿sí? Y observo que en uno de los extremos de la cadena, ¿quién está? Está el OH, y por tanto él se encuentra beta terminal al carbono número 3, ¿sí? Esto también aparece en el video que les he dejado en la clase más detenidamente para que ustedes puedan empezar a ejercitarse en cómo ver si es terminal o interno. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es buscar siempre el OH, ¿sí?, y verán las letras arriba, alfa, beta y gamma. Como el carbono número 3 se encuentra en posición beta terminal, busco la letra beta y ahí van a encontrar dos palabras, terminal e interno. Pues nos vamos a la columna de terminal y buscamos el OH. Y este tiene un valor de 10 partes por millón. Entonces se lo sumo, más 10 partes por millón, y ya obtengo mi dato final del desplazamiento químico para este carbono número 3.